Las personas pueden acudir directamente al juzgado. Ustedes ya no tienen la posibilidad de cobro de estas obligaciones. No hay forma de que allí termine condenado a pagar si usted es un deudor de buena fe. Es una persona que está buscando una segunda oportunidad Y puede salir adelante de esa situación financiera. Al final la liquidación se define por costos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Paulina Santis y estoy con... Fernando Ortocoitia, esto es Al Derecho Podcast. Estamos en una serie de episodios acerca de la insolvencia. En el episodio de hoy vamos a hablar acerca de la liquidación directa con y sin bienes. Claro, para enfocarnos un poquito en lo que es la liquidación directa. Hace tiempito hablamos de la liquidación como una fase más del proceso o la última fase del proceso, donde se podía llegar o no. Ahora la liquidación ya no es tan taxativa, no es simplemente eso. La liquidación ahora puede ser incluso la primera o la forma directa del proceso de insolvencia. Esto cambió con unas reformas, ya ahorita la doctora lo explica, pero palabras más o palabras menos, la liquidación básicamente es, como su nombre lo indica, liquidar su patrimonio y liquidar a su vez sus deudas. Ya vamos a entender la estructura de esto, pero este contexto es importante porque no siempre estuvo ahí. Si de pronto se encuentra algún video incluso de nosotros muy viejito, van a ver que en ese momento hablamos fase 1, fase 2, fase 3 y la última era la liquidación. En estos momentos esa puede ser, como les decía, la fase 1. ¿De qué depende? Por un lado, un poco de la estrategia del caso, porque finalmente esa estrategia se va a plantear según tus realidades. Y en esas realidades es más que todo lo que define es tu capacidad de pago, eso es lo que define si vas a ir o no a la liquidación. ¿Por qué? Porque si efectivamente tú sabes que no te da para un acuerdo, así sean las mejores condiciones, y que definitivamente tu patrimonio tenga o no tenga bienes, es con lo que vas a responder. Pues si no tienes, ve a ver qué solucionas, pero si tu patrimonio incluso es pequeño, frente a ese monstruo de deudas, pues básicamente terminas accediendo a él. No se puede entender la liquidación como la forma directa de defraudar al acreedor, de me voy a la liquidación simplemente porque no quiero pagar. No, señor. Hay unos requisitos, ya todo eso lo vamos a explorar, pero hagamos ese recuento, cuándo nació, por qué nació. Listo. Vamos a tener en cuenta dos fechas súper importantes y que yo quisiera que ustedes también la tuviesen en cuenta cuando estén revisando algún video en redes sociales, porque puede tornarse a confusión dado que la norma durante el 2025 cambió en dos ocasiones. Entonces, primera fecha, 11 de febrero de 2025. La norma pasa de la obligación de hacer un acuerdo general, es decir, con todos mis acreedores, para yo proteger mi patrimonio, si esa era como mi intención, no perder mis bienes, y nos dice, mire, está la posibilidad de que usted haga un acuerdo solo con aquellos que tiene bienes garantizados, prenda, hipoteca. Eso lo revisamos en el segundo episodio de esta serie, el que se llama acuerdo bilateral. O también tiene la posibilidad, dijo la norma en ese momento, de que si usted no tiene bienes, pueda acudir a la liquidación directa, es decir, ir al juzgado y solicitarle al juez que le ayudara con un descargue de las obligaciones, es decir, entrego lo que tenga para pagar y hasta donde alcance, del resto me exoneran. Y si no tengo, pues no entrego nada. Pero en ese momento la norma dijo, quien no tenga bienes. Y yo me acuerdo que en clase siempre le decía a mis estudiantes, hombre, hasta el señor que va detrás del camión de la basura que tiene su triciclo en donde va recogiendo el reciclaje, tiene un bien y ese es su activo. Vaya y dígale que no. Claro. Y esa teoría incluso la estuvimos desarrollando. Con el permiso de un acreedor le dijimos, mire, todo esto implica pasar por la negociación cuando sabemos que usted no tiene capacidad de cumplir un acuerdo. Puede ir a la liquidación, se acaba de habilitar, permítanos explorar esta teoría del caso en su proceso porque se adecua completamente. En ese momento se relacionó, y era eso lo que queríamos ver, el pronunciamiento de ese despacho donde cayó, ¿cuál era el alcance de tener bienes? Porque todos tenemos, las prendas de vestir es un bien. Y A así día de estuvimos. hoy, todos tenemos un celular. Pues no todos, pero 95,
50% de personas tendrá un dispositivo Móvil. tecnológico móvil. Y así Entonces, estuvimos hasta el 27 de octubre. entonces estaba ese problema. No, tú tienes un bien porque lo relacionaste aquí. Básicamente el juzgado decía, te aperturo si en la solicitud, en la demanda entre comillas, dices que no tienes nada, que era un poco ilógico, pero esa era la única forma de que entonces aperturar. Si me dices siquiera que tienes el celular, la nevera, cosas pues El en seres, computador. el computador, entonces tienes bienes, la norma dice que no. Era una interpretación muy cerrada de la norma, muy taxativa de la norma. Luego llega octubre. El 27 de octubre, entonces, nos aclaran por vía de decreto la norma que había salido el 11 de febrero. Y ahora nos dicen, mire, con o sin bienes, las personas pueden acudir directamente al juzgado para resolver su situación financiera. ¿Listo? Esto es igual, yo puedo ir al juzgado directamente para que me exoneren de las deudas. No necesariamente, porque si usted tiene bienes, estos bienes se le van a ofrecer a los acreedores como pago y si ellos lo reciben y estos bienes cumplen con saldar lo que usted debe, a usted no lo van a exonerar de nada. ¿Listo? Que si usted no tiene bienes y acude al juez para que el juez resuelva su situación, pues él lo que va a definir es decretar que no hay activos que cubran los pasivos y por lo tanto las obligaciones se tornan naturales, es decir, queda exonerado del pago de las obligaciones. Materialmente, ¿cómo se ve eso? Con un caso en concreto para que lo entendamos. La persona dice, no tengo capacidad de cumplir un acuerdo, ni siquiera voy a centrarme en convocar a un acuerdo, pues a una conciliación a los acreedores, porque realmente no tengo. Entonces, examinemos, ¿tienes un bien? ¿Cuánto vale ese bien? ¿Lo quieres perder o no? Porque si lo quieres conservar necesariamente tienes que ir a conciliar, pero si no lo quieres conservar o haces un análisis y dices, mi carro vale 40 y yo debo 200 y si me van ya a quedar en cero mis deudas, pues yo entrego mi carro. O si yo tengo un bien a mi nombre, pero fue un bien que yo vendí, no hice el traspaso, que ya está chatarrizado, que pues... También puedo acudir. Entonces esa persona ya teniendo claro esos dos caminos, accede a la liquidación. Vamos primero con el que tiene bienes. Ese que tiene bienes surte todas las etapas del proceso. Se hace un avalúo de su patrimonio, es decir, lo que tiene. Y se hace, la doctora me gusta mucho ese ejemplo que lo hace en asesoría, es la cuenta T, que tengo en el haber, que son mis activos, y cuáles son mi deber, es decir, cuáles son mis pasivos. Activos, el carro, qué sé yo, un osario, un lotecito, el cuarto útil. Esto me suma en avalúos 70 millones de pesos, ¿cierto? ¿Qué tengo en mi deber? 200 millones de pesos en deudas. Listo, señor juez, aquí está mi patrimonio. Por favor, entrégueselos o ofrézcale más bien a mis acreedores para que mi patrimonio responda por mis deudas. ¿Hasta dónde? Hasta donde alcanzó. Es decir, entrego 70 a esos 200, quedan unos 130, pero como allá hasta alcanzó, Insolutos. los demás quedan insolutos. El juez dice, estos 130 no son cobrables de ahora en adelante. Usted quedó exonerado respondiendo con lo que tenía en ese momento. Ese es el primer escenario. Segundo escenario, no tengo nada, no tengo bienes, o por lo menos no tengo bienes que sean adjudicables, porque ahí entonces entra la discusión y son cosas que hay que analizar, es si por lo menos tengo una casa, pues mi hogar, y está afectado a patrimonio, la norma dice eso no entra a esa entrega, si tengo afectación a vivienda familiar, Ojo. etc. Esas afectaciones, no es que yo me entero por este video de esa posibilidad y voy, corro a la notaría y la saco. No, señor. Porque los acreedores tienen su legítimo derecho de buscar que se declare que eso fue simulado o que eso fue sobreviniente, que ese negocio que usted hizo sobre ese bien tiene sus falencias. Y en ese caso, usted va a ser sancionado. ¿De qué manera? No lo van a exonerar del pago de las obligaciones. Así que esas constituciones, esas protecciones tienen que estar bien hechas. Exacto. Entonces estamos ahí. No tengo bienes o tengo bienes, pero están Bien protegidos. Bien protegidos. La norma sí lo contempla. ¿Qué pasa? La misma cuenta T. Activos, 70 millones de pesos, pero están protegidos. O activos, cero, no tengo absolutamente nada. Pasivos,
200 millones de pesos. El juez viene y dice, voy a cruzar, acá está en cero, quedan los mismos 200. Es una persona que está buscando una segunda oportunidad, busca reincorporarse nuevamente a la actividad económica, por lo tanto le hago un descargue de los pasivos, que en español es le exonero del pago de esas obligaciones. No tan así, lo digo en términos muy sencillos, porque básicamente lo que se hace es, a través de una sentencia, decirle, señores acreedores, ustedes ya no tienen la posibilidad de cobro de estas obligaciones. Entonces, la liquidación es esa etapa del proceso que puede tener todos estos resultados, pero que no siempre es la que tienes que ir a acudir o no es la que vas a usar para defraudar a los acreedores. Tiene unas condiciones muy particulares, tiene unas etapas muy particulares. Hay unas personas que intervienen, como son liquidadores, como es el abogado, que si usted es el mismo liquidador, son otras cosas, ya las vamos a entender. Pero la liquidación en todo caso es una etapa más del proceso, o puede ser la única etapa del proceso de su insolvencia, de su caso en concreto. De acuerdo. Y acá me parece que hay algo muy importante y es, la gente suele creer que si después tiene patrimonio a su nombre, ese patrimonio se va a ver involucrado y esto no es cierto. Vean, el proceso de insolvencia, cuando termina con una sentencia en virtud de la cual usted ha sido beneficiado con el descargue de pasivos, es decir, las obligaciones mutaron a naturales o coloquialmente usted lo exoneraron del pago de las deudas, primero, en 10 años no se va a poder volver a insolventar. Así que esto es una sola vez en la vida básicamente. Segundo, los bienes que usted adquiera con posterioridad no se los van a tocar por estas acreencias. Tercero, todas esas letras, pagarés, distintos documentos de crédito que usted firmó para respaldar esas obligaciones que están en el trámite inmersa, de las que lo declararon exonerado, pierden validez, o sea, ya no lo van a poder usar en su contra. Y si lo llegaran a demandar, ¿qué ha pasado? Ojo, ha pasado. Tienen que volverlos a llamar para indicarles qué hacer, porque si no, eso nos da, yo creo que para otro episodio. Pero, spoiler, cuando ha ocurrido eso, que ha sido muy excepcional, en todos los casos sin excepción, hemos logrado, válgame la redundancia, hemos logrado que esos procesos fracasen. Pero de todas maneras, aquí hay algo muy importante y es cómo se llevó a cabo el trámite. Aquellos trámites que a la ligera los toman y dicen, tráigame el certificado de CIFIN y el de data crédito y con eso yo le elaboro una solicitud y lo paso rapidito por centro de insolvencia, rapidito llegó al juzgado, el juez lo exoneró de las deudas, no van a tener más adelante el suficiente soporte jurídico para defenderse en caso de que algún acreedor trate de demandarlo, perseguir su patrimonio, embargarlo nuevamente. Y ojo pues que los embargos no se tienen que notificar antes de efectuarse. ¿Listo? Okay. Así que el proceso de liquidación patrimonial directa con o sin bienes tiene estas coberturas muy adecuadas, importantes y sobre todo que respaldan lo que Fernando nos decía acerca de volver a insertar al deudor en el mundo financiero, porque es que yo estoy dejándolo a él en ceros en materia de deudas, y si es una persona que tiene capacidad económica de todas maneras, que le mejoró en algún momento, que ahora entonces recibió una indemnización sobreviniente, que se murió alguien y fue beneficiario de la herencia, no sé, a la gente de la vida le da la vuelta y vuelve a tener esa solvencia, está nuevamente insertado en el mundo financiero y esas obligaciones ya no lo van a perseguir. Entonces, al final de cuentas, la liquidación no solamente se va a definir por todo esto, al final la liquidación se define por costos, no solamente costos económicos, sino también costos de tiempo. Cuando se está estableciendo si usted tiene la capacidad o no de pagar las obligaciones, de buscar un acuerdo, también se está hablando inexorablemente de pasar por un centro de conciliación. Ese centro de conciliación es privado, autorizado por el Ministerio pues, de Justicia, pero privado. Ellos tienen unas tarifas, eso hace que el monto de su costo pues, del proceso aumente, se eleve. Y también estar en esa fase de negociación, sabiendo que no tienes la capacidad de cumplir con un acuerdo, termina siendo también tiempo. Son 2 o 3 meses o un mes, pues en una sola audiencia, no sabemos, puede ser variable,
para que te des cuenta que finalmente no lo ibas a lograr. Entonces también está esa posibilidad de acude directamente a la liquidación. Son esos costos los que hay que examinar. Y también esta norma nace de unas situaciones sociales muy comunes. Y era que hasta el 11 de febrero del 2025, uno sabía que a la persona no le daba para llegar a un acuerdo, que no le daba para pagar y que aún así tenía que incurrir en los costos del centro de insolvencia y en el tiempo que demora esa etapa, porque es que es todo un trámite, o sea, son 60 días hábiles que se pueden prorrogar 30 más. Y uno sabía que básicamente estaba pasando por el centro como por agotar un requisito, mal dicho, y poder llegar al juzgado. Entonces la norma que hace y dice, hombre, si esto viene siendo así, habilitemos la posibilidad de que la persona llegue directamente al juzgado. Y esto no es solamente para aquellos que no tienen bienes y que dicen, ay, no importa, yo qué voy a perder, mejor que me exoneren y no pago. No, señor. Aquí tenemos un proceso donde paradójicamente nuestro cliente enteramente no quiere su apartamento. Él se divorció de su pareja, el apartamento está en otro departamento, nunca más lo habitó, simplemente dice, eso está a mi nombre generándome costos. O sea, y yo tengo este montón de deudas. Más fácil, señor juez, mire, ofrézcaselo a mis acreedores, porque si yo lo voy a vender, tampoco es de la noche a la mañana. Si lo vendo, incluso no me da para pagarle a todos. Entonces, más fácil, lo traigo acá al trámite, no lo escondo porque no se puede esconder un bien por ninguna razón. Aparte que eso no se puede esconder. Y todos tienen la posibilidad de ver si lo reciben o no. Eso que dices es muy importante, porque al final de cuentas, eso que decías de pasar por el centro de conciliación sabiendo que iba a fracasar, aumentaba los costos y era una barrera al acceso a la administración de justicia. Y que ahora lo hayan cambiado tampoco puede entenderse como un incentivo a defraudar a acreedores. Sí. Entonces esto acá, el legislador ha sido consciente de las dinámicas de la insolvencia, ¿cierto? Y las ha medido, pero ya depende del deudor y de sus abogados usarlas bien. Eso por un lado. Ahora, quiero seguir en esa línea de los costos. Cuando estamos en sede de la liquidación directa, ¿cierto? Y estamos sin bienes, se abre también la posibilidad de un ahorro de los costos del proceso. Si usted lleva bienes, inexorablemente le van a determinar que tiene que nombrarse a un liquidador. Externo. Externo. Ese liquidador es un auxiliar de la justicia. Ese liquidador tiene unas funciones dentro del proceso por las cuales cobra. ¿Cuánto va a cobrar? Depende del juez. Hay unas normas que lo regulan, pero pues el juez estipula esos honorarios. Eso los tiene que asumir usted. Salvo algunas firmas que empaquetan como todo, pero pues nosotros lo hacemos como un poco más transparente. Sí. Le decimos, nosotros cobramos esto. En el momento en que se estipulen los honorarios del liquidador, usted los paga y está aquí el Correcto. auto donde se certificó. Ni un peso para nosotros ni nada. O sea, ahí está. O está la posibilidad, que es lo que quería, de ir a liquidación directa sin bienes, es que lo nombren a usted su propio liquidador. La norma lo permite también con las reformas del año 2025. ¿En qué consiste eso? Nosotros, como abogados del deudor, podemos acompañarlo siendo él su propio liquidador. Entonces, desde la solicitud se le pide al juez que sea así, pero ojo que la norma dijo, el deudor en compañía de un profesional del derecho. Entonces, pudiera ser que ese profesional del derecho no seamos nosotros, sino un liquidador externo y el juez le ponga sus honorarios. Nos pasó en algunos casos. Yo no estoy de acuerdo con esa interpretación. Nos pasó en Abejorral. Yo sí lo voy a decir. Allá lo pedimos normal y el juez dijo, mire, muy bueno y todo, sería interesante que fueran ustedes, pero la norma, como dice, en compañía de un profesional del derecho, yo mejor le voy a poner a este externo y le pongo unos honorarios de tanto. Pues claro que el juez no sabe que nosotros no le vamos a cobrar a la parte por ser sus liquidadores, ¿cierto? Entonces, con base en la misma ley, el juez dijo, va a ser un tercero y le puso sus honorarios. Pero bueno, entonces. Ahora, no es que quedó en el olvido pasar por el centro de insolvencia, no. A ver, aunque usted no tenga bienes y usted diga, hombre, lo mejor para mí es la liquidación directa, yo no tengo bienes, yo no tengo capacidad de pago, honestamente a mí no me va a dar, si yo me comprometo vuelvo y quedo mal, que eso es también ser responsable y aprender de pronto algunos errores. Si usted tiene, por ejemplo, libranzas, esas libranzas desde el primer momento en que se admite la insolvencia se van a levantar.
si nos vamos en liquidación directa, el juzgado se va a tomar su tiempo en aperturarla. Esto no lo podemos predecir. 1 mes, 2 meses, 3 meses, no sabemos. Semanas, días, que también nos ha Bueno, pasado. correcto. Nos pasó en un proceso que se radicó y llegó al juzgado hoy y al día siguiente aperturaron el proceso. Y ese proceso en total demoró 4 meses y 2 días, algo así, una locura de lo rápido que fue, todo perfecto. El otro proceso en donde no nos nombraron como liquidadores, agradezco mucho al juzgado, demoró 5 meses y también como una semana, no sé, pero hay procesos más demorados. Listo. El punto es, si nosotros llegamos al centro de insolvencia, ellos tienen 5 días para admitirnos el trámite y en esos 5 días ya se va a dar la orden de que se le levante esa libranza. Y que se beneficie de todos los, Sí, de todos los, exacto, de todos los beneficios que trae la norma. Claro, tales como si usted tiene procesos en curso de embargo y no lo han embargado, es decir, no le han retenido el salario, no le han inmovilizado el carro, no le han embargado la casa, se va a evitar ese embargo. Si usted tiene libranza, se va a levantar desde ese momento de la apertura. Pero si usted ya tiene el embargo materializado, ya le están descontando, ya le aprendieron el carro, ya la casa está embargada, no se va a levantar desde el momento de la apertura y vamos a tener que cursar el trámite y tener paciencia. Y ojo aquí, cuando usted llega ya a esa instancia en donde lo demandaron, en donde ya le están reteniendo de su salario, etcétera, ha pasado suficiente tiempo desde que usted se atrasó en el pago de las cuotas a sus acreedores. Entonces no puede pretender que la norma sea veloz, que su proceso sea el único en los despachos y que en cuestión de nada, en cuestión de días, el abogado corra, el juzgado corra o el centro de insolvencia corra y a usted se le retrotraigan todos los efectos. No, señor, las cosas se deshacen como se hacen. Si ya usted cursó todo un proceso de endeudamiento hasta acá, va a tener que llenarse de la paciencia necesaria para que esos efectos se mitiguen con el trámite. Al final del día, usted termina con una sentencia y ya para ese momento todos esos embargos se han levantado, las libranzas también, todo su salario queda liberado. Si tiene bienes ya los entregó o si los acreedores le dijeron que no lo iban a recibir, los conservó, lo exoneraron de las deudas. Eso va a pasar. Si todo el trámite está en debida forma, si usted no tiene ninguna irregularidad, si usted no es un deudor de mala fe, no hay forma de que usted termine el trámite y le diga queda condenado a pagar. Solamente que usted cometa ciertas conductas que incluso son delitos. Listo. Pero usted tiene que llenarse de paciencia porque el acreedor para llegarlo a demandar no fue de la noche a la mañana. Entonces, todo ese tiempo que usted estaba estresado y que no actuó, el acreedor sí actuó. Y ahí hay que respetarle su trámite también. Claro, palabras más, palabras menos. Si usted necesita con rapidez el levantamiento de una libranza o algo por el estilo y tiene la voluntad de pago, pase por el centro de conciliación que hay un término específico de 5 días para la admisión. Si usted no tiene esa prisa o definitivamente usted dice, yo para qué voy a pasar por el centro de conciliación si definitivamente no puedo pagar, se tiene que atener a los términos del despacho. Despachos muy rápidos, despachos un poco más lentos, no atribuibles a ellos, es la carga laboral que tienen y ahí lo irán sacando. Nosotros vamos a impulsar el proceso cada 15 días o dependiendo pues la celeridad que se necesite. Impulsarlo es estar encima del juzgado, venga, aperture, no quedarnos con una actitud pasiva. Pero al final de cuentas queda ese tiempo ahí de no sabemos, ojalá sea muy rápido. Pero también hay casos donde ha sido un poquito demorado. En todo caso, tampoco hemos tenido como asuntos que demoren 2, 3 meses. No, son también muy excepcionales. Y estamos hablando de ciudades capitales, ¿cierto? Que sería justificable esperar acá 3, 5, 6 meses. No, no nos ha pasado. Esto se define en asesoría. O sea, no hay forma que usted sentado en la comodidad de su trabajo, de su casa, mientras va conduciendo y nos escucha, diga, ya sé, mis soluciones. No hay forma. Usted de pronto no ve algunas variables que están inmersas en su proceso que son relevantes para su caso. Y allí es donde es importante la ayuda profesional. ¿Listo? Entonces, ningún proceso es igual a otro. La asesoría es súper importante. Allí se crea la estructura de su caso y nos quedamos con unos derroteros claros para sacarlo adelante. En este proceso de insolvencia se privilegia la buena fe. Si usted es un deudor que se sobregiró por el ejercicio de su actividad, por ser comerciante arriesgado, quiso invertir, no se le dieron las cosas, legítimamente no tiene de dónde, con o sin bienes, puede acudir al juez y decirle, no me dio para más, aquí le expongo todo mi patrimonio, mire a ver si los acreedores lo reciben o no,
Y si yo no tengo patrimonio, pues también, señor juez, mire, esto es lo que no hay, y puede salir adelante de esa situación financiera. No hay forma de que allí termine condenado a pagar si usted es un deudor de buena fe. Ahora, es bastante importante especificar algo. Yo puedo tener mi carro, que para mí es súper importante, pero resulta que es un carro que ya tiene más de 5 años, es decir, ya yo lo tengo que llevar a la técnico-mecánica. Yo tengo una moto, pero esa moto, el avalúo no alcanza sino 2, 3 millones de pesos. Vea, nada más querido para uno que su vehículo. Listo, y que alguien le venga a decir, eso enoja, listo. Pero tiene que ponerse también en la situación del acreedor. Al acreedor lo que le interesa ver es el recaudo económico. Entonces es muy probable que esos acreedores digan, rechazo ese vehículo porque yo estoy en otra ciudad, los gastos de traérmelo me superan, los impuestos, la técnico-mecánica no es tan atractivo, o rechazo ese bien porque usted lo que tiene es un porcentaje sobre ese bien, no me interesa ir a entenderme cada año cómo voy a pagar impuestos, a quedar inmerso después en la sucesión con el hermano. O lo que usted tiene es, por ejemplo, un bien que no está en su poder materialmente, pero que está a su nombre. Eso también se les pone a los acreedores y ellos obviamente no van ahí como a aceptar heredar un problema. Entonces es muy entendible que los acreedores no reciban esos bienes, caso en el cual usted queda conservando su patrimonio, que para usted sí lo es absolutamente todo y no le importa llevar al carro técnico-mecánica y en esta moto yo me muevo por todas partes, y queda también exonerado de las obligaciones. Claro, usted tuvo toda la voluntad de entrega, usted Sí. puso, usted dijo aquí está el bien, y ya es una decisión de los acreedores. Es normal, nos ha pasado en muchos casos. Nos ha pasado en Sí. muchos casos, no se los vamos a prometer, en asesoría no se los prometemos. Es más, No, eso es una en falta disciplinaria. en asesoría ni le decimos esa posibilidad. No, uno lo sabe que es posible, pero no nos lo promete porque es de pronto aferrarse a ilusiones o algo. También hay audiencias donde los acreedores dicen claro que sí cuando paso por el carro. Sí, También. sobre todo si, por ejemplo, al acreedor banco no le va a interesar de pronto su carro, como ya lo escribimos, pero a la persona natural que usted tiene de acreedor no le importa y la persona natural está enojada con usted y se siente defraudado en su confianza y le va a recibir ese bien, así sea para tenerlo parqueado decorativo en su casa. Sí, él verá después si lo vende. Sí, o cualquier total, situación. total. Bueno, quiero que cerremos el capítulo de la siguiente forma. Hagamos un recorrido muy rapidito, tiene muchos pormenores, tiene muchas cosas que es imposible explicarlas acá, pero a grandes rasgos lo que son las etapas del proceso. Voy a empezar. Vamos a que lo haga Fernando, porque si lo hago yo, hago otro capítulo. Bueno, entonces, llegamos a la liquidación directa, sea con bienes o sin bienes, o llegamos a la liquidación porque nos fracasó el intento de negociación. Estamos en el mismo punto de partida, en la liquidación. ¿Quién va a conocer de este proceso? Un juez. Juez civil municipal o juez civil del circuito según la cuantía de lo que debemos. Ese juez va a hacer un estudio de admisión del proceso, que se cumplan con los requisitos, que si bienes de la negociación se hayan hecho en debida forma, que no hayan fraudes, etc. Ahí aperturará el trámite formalmente o nos requerirá antes de aperturarlo para que se amplíe la información o se agreguen más documentos que están faltando. Total, el juez dijo ya cumple con todos los requisitos, aperturó formalmente el proceso. Desde ese momento usted está en insolvencia. Desde ese momento usted gozará de los beneficios de la insolvencia. Lo que decíamos, el levantamiento de las libranzas, la suspensión de las medidas no cautelares no practicadas, etcétera, etcétera. En ese mismo auto se va a definir quién es el liquidador, Sí. sea usted como su mismo liquidador acompañado de un profesional del derecho, o sea un liquidador externo. Si es el liquidador externo, entonces fijarán cuánto se le debe pagar por los honorarios. Si es su propio liquidador, le van a dar las órdenes y le van a hacer la advertencia, ojo dilatando el trámite o ojo abusando de que usted tiene la posición de liquidador. ¿Listo? Se desprenden entonces unas tareas. ¿Cuáles son? Notificar nuevamente, si es que viene de negociación, a los acreedores, con todas las ritualidades del caso, a través de un correo certificado, a través de los correos de notificaciones judiciales de esas entidades, o si son personas naturales, diciendo por qué usted sabe que ese es el correo electrónico de esa persona. Y también va a ordenársele como liquidador a ese liquidador externo que presente un inventario de bienes y avalúos. Ese inventario es esa cuentica T. Vea, señor juez, yo soy el auxiliar de la justicia o yo soy el propio liquidador. Estos son los bienes que tiene esta persona. Ya hice la investigación, ya él también lo declaró bajo la gravedad de juramento. Y estos son sus pasivos, no han variado, no ha sucedido nada. Haga usted lo pertinente.
El juez da eso, da traslado a los acreedores para que digan si están de acuerdo, si, que ellos mismos también investiguen, que en todo momento estamos investigando. Ojo, el liquidador tiene una obligación, no la estoy viendo casi, y es la obligación de citar nuevamente a los acreedores a que intenten conciliar y pagar. Aún estando en la liquidación, sea porque directamente ya usted sabe que no puede, se hace un nuevo intento acá. El liquidador está obligado a convocar a ese intento de negociación. Y si usted es su mismo liquidador, usted está obligado a convocar. Si los acreedores no llegan o si llegan y no hay acuerdo, eso es otro asunto. Pero esa etapa hay que agotarla. Finalmente, si usted tiene bienes, van a convocar a una audiencia de adjudicación. Es en esa audiencia donde el acreedor va a decir: lo acepto, no lo acepto, no me interesa, usted lo conserva o no lo conserva. Si no hay bienes, esa audiencia no se celebra, porque ¿para qué? Si no estamos discutiendo quién va a aceptar bienes. Y simplemente se anuncia una sentencia anticipada. Por escrito. Por escrito. Si se celebró la audiencia, también pues lo que sigue después de aceptar los bienes y de la entrega y todas esas ritualidades, vendrá la sentencia. Es entonces ahí donde finalmente el juez le da fin a su situación económica crítica y va a decir: usted queda con un descargue de pasivos. Ese descargue de pasivos serán 100 o 200 pesos, será lo restante de la entrega del inmueble o será la totalidad de lo con lo que usted llegó aquí al proceso. Pero usted queda, digamos, exonerado de las deudas. Se dice así para términos sencillos, pero lo que se dice jurídicamente es: señor acreedor, usted ya no puede cobrar estos créditos. Así, a grandes rasgos, funciona esta liquidación, muy rapidita. Espero que haya sido muy clara. Dicho suena como punto 1, check, 2, 3, check. pero en la práctica es así, altos, bajos, pero lo más importante, la meta se consigue siempre y cuando tengamos un deudor de buena fe. sí, el que esté simulando traspasos del bien, el que esté ocultando acreedores, Trayendo el letras que que esté no trayendo son. letras, va a terminar mal, va a terminar con delito, y no cuenten con nosotros. Y el deudor también desinteresado, aquel que cree que a nosotros solamente nos va a ver en la asesoría y luego solo cuando tengamos la sentencia en donde le exoneran de las obligaciones. No, señor, porque, mire, a lo largo del proceso, si usted tiene bienes, así sea la moto que uno sabe que no le van a recibir, muy probablemente, llega un momento en donde le piden fotos de esa moto, que la lleve a un parqueadero, que la deja a disposición. Si la persona es renuente, se puede echar a perder su proceso de insolvencia. Y ya eso no es un asunto de la firma. ¿Listo? Entonces, aquí es un trabajo en equipo. Nosotros estamos para servirles, para ayudarle lo que sea necesario, pero no para consentir las malas prácticas, ni tampoco para consentir a aquellos deudores que son muy Descuidados. descuidados. Y somos intensos. Sí. Voy a aprovechar aquí el espacio de lo que propones para hacer una coñita de un valor agregado que tenemos en la firma. Tenemos un sistema de reportes. Ese sistema de reportes es una plataforma web donde usted semana a semana va a entender y va a recibir los avances de su proceso. Y si no hay avances, porque hay semanas que definitivamente no tienen avances, también se les dice: esta semana no hubo avances. ¿Listo? Entonces, usted consulta eso en cualquier momento. Usted tiene su usuario y contraseña. Nosotros somos muy cansones. Los sábados les decimos: ya está cargado su reporte. El miércoles decimos: no has visto el reporte. Y el jueves llega un correo del mismo deudor diciendo: ¿Cómo va mi proceso? ¿Cómo va mi proceso? Y nosotros viendo en la plataforma que hace tantas semanas no entra a revisar el estado de su caso, donde en el contrato firmó que se compromete a recibir todas las actualizaciones por allí, porque eso no es porque nosotros seamos una firma que nos encanta estar reportándole cosas al cliente, no señor, nosotros lo que somos abogados que comprendemos que tenemos el deber de rendir informe, porque en últimas esto es un contrato de mandato lo que hay entre el cliente y nosotros, y ese contrato tiene unas obligaciones por la naturaleza misma, y entre ellas está la de rendir informe. Listo, y nosotros lo rendimos a través de esa plataforma que se llama Mi Cuenta, pero si usted no recibe sus informes, está incumpliendo el contrato de su parte. Entonces, ese valor agregado lo tenemos en Santi, tenemos muchos más. Estaremos encantados de conocer su caso, de estudiarlo muy responsablemente, de saber si la insolvencia a través de todas sus dinámicas le sirve, cuál de todas esas dinámicas le sirve, cuál es la que tiene que optar, y estaremos siempre dispuestos a la doctora Paulina a atenderlo en asesoría
en otras ocasiones estaré yo o cualquiera de los integrantes de la firma que se destacan por ser muy académicos, muy responsables, muy estudiosos, llenos de experiencia. Llevamos años en este trámite y en otras áreas del derecho, pero en esta tenemos un departamento muy fuerte. Entonces Santis Abogados los invita a que revisemos cada una de sus situaciones. Claro que sí, estamos siempre, siempre, siempre para servirles y para, sobre todo, ayudarles a entender, conocer un poquito mejor cuál es su situación económica actual y cómo esta situación económica puede mejorar a futuro, precisamente en aplicación de lo que nos indica el proceso de insolvencia, cuyo objetivo principal es reinsertar al deudor a la vida financiera. Muchísimas gracias, doctor Fernando. A usted, doctora Paulina.